continuando con los ejercicios, tenemos ejemplo 10.8. Un transformador de 250 kilovoltaje amperios, 4160 y 480 voltios es la relación de voltajes de 60 hercios, tiene una impedancia de 5.1%. Entonces nos pide calcular la impedancia base del lado primario y secundario, la impedancia interna de ZP, del Z primario, total del transformador desplazada al lado primario. Entonces, primero nos dicen que tenemos una potencia de 250.000 voltaje amperios. Tenemos el E1 que es de 4160, el E2 que es de 480 y bueno, la frecuencia que es de 60 hercios. Ahora, nos dicen que en la impedancia a base del lado primario, dice a base del lado primario y del secundario. En el lado A, entonces vamos a desarrollar la impedancia a base del lado primario, que esto viene siendo el Zn en el lado primario está por la ecuación de el E1 al cuadrado sobre la potencia que nos da un Zn de primario de 69.2. Ahora, la impedancia base del lado secundario es el Zn secundario es igual al voltaje secundario al cuadrado sobre la potencia y nos da que tenemos una impedancia de Z de 0.92. Ahora, en el lado B nos piden hallar la impedancia interna ZP total del transformador desplazada al lado primario. O sea, dice la impedancia interna ZP total del transformador desplazado al lado primario. El valor real de ZP del lado primario está dada por la ecuación de 0.051 por ZNP, que es a base del lado primario. Entonces, allá, este 0.051 es porque dice que tiene una impedancia de 5.1%. Entonces, de 5.1% lo hemos dividido entre 100 y nos da 0.051. Entonces, como está para el lado primario, vamos a multiplicarlo por el Z base n de lado primario. Entonces tenemos que es 3.53. En el siguiente ejercicio tenemos el transformador mostrado, la figura 1037, que es esta figura. Es excitado por una fuente de 120 voltios y 60 hercios y absorbe una corriente sin carga IO y sub 0 de 3 amperios. Los devanados primarios y secundarios poseen 200 vueltas y 600 vueltas, respectivamente. Sí, es, si 40% del flujo a través del primario está enlazado por el secundario, calcule lo siguiente. Eh, el voltaje indicado por el voltímetro, el valor pico de flujo, el valor pico de flujo del flujo M y bueno, ese no. Entonces, primero sacamos los valores. Tenemos que voltaje 1 es de 120 voltios, la frecuencia es de 60 hercios, el I sub 0 es de 3 amperios, el N1 es de 200 vueltas, el N2 es de 600. Entonces nos dicen el voltaje indicado por el voltímetro. Eh, entonces, el voltímetro está ubicado en el secundario. Esto quiere decir de que el voltaje va a medir lo que mide el secundario. Entonces, el voltaje 2 es igual al voltaje 1 multiplicado por el factor de relación entre el número de vueltas. Pero en este caso, como está ubicado al lado secundario, va a ser N2 sobre N1. Entonces, el E1 que va a ser que nos lo dan como dato, de 120 voltios por N2 sobre N1, que va a ser de 3.
Entonces tenemos un voltaje de 2, el voltaje 2 de 3 voltios. Ahora, ¿qué dice? Si 40% del flujo a través del primario está enlazado por el secundario, calcule lo siguiente. Entonces lo vamos a multiplicar por el 40% del E2 y tenemos que el 2, que es 3 de 360 por 0,4 es el nuevo 2, es 144. Ahora nos piden hallar el valor pico del flujo. Entonces, dada por la ecuación de flujo, por la ecuación de voltaje 1, sobre 4,44 la frecuencia que es 60 y el N1 que es de el número de vueltas, el número de vueltas 1 que es de 200. Entonces tenemos que el flujo es igual a 0,0023 Weber. Entonces en el CISO B tenemos flujo pico de M, de sub M, del flujo magnetomotriz, ¿sí? Que está por el 0,44 del flujo ¿cómo se llama? Del flujo. Porque, ¿por qué 0. Pero ¿por qué 0,4? Es por el 40%. Entonces 40 entre 100 es 0,4 por el flujo, que está dado por el C, está dado por el 0,0009 Weber. En el último ejercicio tenemos, se da la siguiente información para el siguiente circuito transformador. Tenemos el R1 que es 18, el R2 es 0,005, la reactancia de sub F1 es de 40, el voltaje primario es de 14.400, voltaje nominal, el voltaje secundario de 240, el XF2, la reactancia F2 es de 0,01. También tenemos la capacidad nominal, el voltaje nominal es de 75.000. Ahora nos piden hallar, uno, la impedancia del transformador que se desplaza al lado primario. Bueno, acá tenemos el circuito. Este es el circuito ideal. Bueno, sí, sí, ideal. Y acá tenemos ya representado con los valores. Acá tenemos el 14.400, 240. También tenemos el A, que es de 60, que está dado por la relación de voltajes. Entonces, ya. Entonces, seguimos. Para hallar la impedancia transformadora desplazada al lado primario, tenemos que la resistencia P del lado primario, dado por el R1 más la relación de voltajes, que es al cuadrado por el R2. Entonces tenemos que R1 es 18 más 60 al cuadrado por 0,005, que eso me da la resistencia primaria de 36. Ahora tenemos una reactancia primaria, que es el XF1. El XF1 es de 40, más la relación de voltajes, que es de 60 al cuadrado, por el XF2, que es 0,01. Entonces tenemos una reactancia primaria de 76. Ahora, para hallar la impedancia del transformador en el primario, es sacando la raíz cuadrada, pero sumando la raíz cuadrada de la suma de los de la reactancia y de la impedancia elevados al cuadrado. Y eso nos da un resultado de ZP de 84,09 ohmios. Ahora en el inciso B nos piden hallar la impedancia porcentual de porcentaje. La impedancia es dada por la Z nominal, que es igual al el voltaje primario al cuadrado sobre el Z nominal, sobre el S nominal. Entonces eso nos da un Z nominal de 2.764. La impedancia secundaria en porcentaje. Eh, el Z nominal, el ZP
que lo hemos hallado al inicio. En el A sobre Z nominal por el 100 nos da un 3,04%. Ahora nos dice en el inciso C la impedancia en ohmios desplazada al lado secundario. Ahora, si Z se desplaza al lado secundario, esto va a ser calculado por ZP por 1 sobre la relación de voltajes al cuadrado. Entonces, si es desplazado al lado secundario, ZP es igual, bueno, ya hemos hallado ZP sobre 60 al cuadrado, es igual a 0,0234 ohmios. Ahora en el inciso D, la impedancia porcentual desplazada al lado secundario. Entonces tenemos la impedancia porcentual que está, bueno, tenemos la ecuación de ES al cuadrado sobre Z nominal, eh, que es el Z nominal secundario, que tenemos un 0,768. Eso lo dividimos con el ES al cuadrado sobre el S nominal por 100 y eso tenemos un 3,0416. Ahora nos piden hallar la corriente nominal en el primario y está por la ecuación el S nominal sobre la potencia del primario y que tenemos 5,22. Y ahora este IN lo vamos a multiplicar al cuadrado por la resistencia de primario y tenemos un un IN nominal en el primario que es de 976 eh, amperios.